Bien, ya estamos en la compañía del señor Luis Felipe Arizmendi, un destacado economista, académico, catedrático universitario, para hablar del tema de la coyuntura económica, cómo está, cuáles son sus retos, sus avances, y en particular parte del debate que se está dando hoy día con el tema del aporte de los independientes a las AFP. Incluso tema que se ha trasladado, como ustedes saben, al plano político, es parte de digamos, el tomar la decisión a favor o no del voto de confianza del actual gabinete. Así que vale la pena conocer qué es lo que involucra esta decisión de parte del Poder Ejecutivo y qué supone para los aportantes y qué supone para el sistema previsional en general. Luis Felipe, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Tú has escrito ya sobre el asunto, pero como dije yo, el tema está llegando a un nivel, como ocurrió ya el año pasado con este mismo problema del aporte de los independientes a las AFP. Digamos, un enfoque técnico y serio, ¿qué debería tomar en cuenta para efectos de una decisión a favor o en contra? Claro, lo primero es que hay que entender, digamos, cómo está compuesta la masa laboral en el Perú. O sea, la población económicamente activa en el Perú, a diferencia de otros países, no es mayormente asalariada de manera formal y rutinaria. En realidad, hay mucho autoempleo en el Perú. No llamemos formal ni informal en el sentido estricto de lo que los términos significan, sino hay gente que está de alguna manera vinculada a un ingreso recurrente en algún tipo de empresa y hay gente que se busca sus ingresos como puede, digamos, en algún momento es casi permanente y en otros momentos no lo es así. Entonces, entendiendo esa estructura y luego viendo cuáles son las edades digamos, los rangos de edades, de estructura demográfica de la población económicamente activa, hay que diseñar sistemas que convengan. Uno, el sistema, digamos, tal cual existe de AFP, en el cual a mí me toman un 10% de mi sueldo, que va a un fondo, etcétera, funciona para los asalariados y puede funcionar para todas las edades, sobre todo para los más jóvenes que tienen más tiempo de acumular. Pero creo que además del sistema que se ha planteado, hay que buscar otro que yo en algún momento lo he conversado contigo, Mario, que es que hay que primero abrir el sistema, hay que crear una suerte de un sistema complementario de fondos de pensiones, todos en principio basados en la capitalización individual. ¿Okay? Hay una tendencia en el mundo a ir al sistema de capitalización individual porque los sistemas, digamos, de reparto no son fiscalmente sostenibles. Han fracasado. De hecho, el nuestro, el de la ONP, ha fracasado. Exacto. Y el de la ONP, y nos olvidamos también el de la Caja Militar Policial. Así es. La Caja Militar Policial tiene una reserva actuarial que no está cubierta, que la va a tener que cubrir el Estado peruano, de 23.000 millones de soles. Y el de la ONP, aun cuando no hay una cifra definitiva, se habla entre 50.000 a 70.000 millones de soles. O sea, es que ahorita no están disponibles. No, y no solamente recordémosle, Felipe, que el sistema privado nace justamente para atender ese déficit. Es decir, porque nuestro sistema público de reparto estaba quebrado. Exacto. Entonces, esa es la verdad. El sistema de las AFPs es bueno, pero como toda obra humana tiene que ir y tiene que ir adecuándose y cambiando. Y la otra cosa es que nosotros hemos seguido mucho el ejemplo chileno, pero Chile tiene una estructura de población y una estructura laboral diferente al Perú. Hay menos informalidad. Hay menos informalidad. Entonces, una de las cosas que se puede proponer, y en esto hay que diseñar políticas de Estado que tengan premios y castigos, es un sistema por el cual el independiente, vamos a usar ese término, se compromete con alguna institución, llamémosle una AFP, eventualmente una compañía de fondos mutuos. Yo bancos no, y te voy a decir desde luego por qué. Pero sí una AFP, una compañía de fondos mutuos, una compañía de seguros, ¿no es cierto? Y otros que podrían surgir a juntar una cantidad en un periodo de tiempo. Vamos a decir, en este periodo de un cuatrimestre, uno dice, bueno, yo puedo juntar 1.000 soles, porque puedo de acá 100, de acá 120, y en ese periodo junto 1.000 soles y yo compro cuotas. Y lo que se puede hacer es, digamos, buscar algún tipo de incentivo, ya sea tributario o algún premio del Estado, porque el Estado lo que tiene que hacer es sus números y decir, si yo no logro que la gente haga sus programas de jubilación, tarde o temprano esto me va a costar un montón, ya sea en pensiones tipo pensión 65 o algún tipo de pensión. ¿Qué es lo que estamos viendo hoy día? Porque conforme vaya envejeciendo la población, algo le tienes que dar, aunque sea, digamos, hasta por un acto de humanidad. Como eso en realidad va a perjudicar al país en el largo plazo, lo que hay que pensar en el corto plazo es cómo puede esa gente generar cierto ahorro. Ahora, ese ahorro
en otros países es forzoso, Exacto. no es voluntario. Parte del debate acá es de que lo hayan hecho forzoso, sí, no voluntario. ¿Cómo ves tú esa situación? El problema es que la tendencia humana es a consumir y a gozar lo inmediato y a ser un poco dejado con el futuro. Eso por ejemplo, es parte de la naturaleza. Por ejemplo, el caso de la CTS, que es teóricamente un seguro de desempleo, pero la gente lo termina utilizando para pagar deudas, tarjeta de crédito. Entonces, y es lógico, la gente privilegia lo inmediato sobre lo futuro. Entonces, en realidad, no es correcto creer que las personas racionalmente van a tomar decisiones hacia su futuro de manera voluntaria. No lo van a hacer, no lo van a hacer. ¿Ya? A ver, por poner una cosa muy simple, si uno tuviera... Los chicos van al colegio, pero no todos los chicos y chicas que van al colegio van a gusto al colegio. Si uno dijese, no, mira, si quieres tú, anda al colegio, y si no, quédate en la casa o ándate al parque a jugar. No, y si nos dan, oye, ¿quiere usted pagar impuestos, señor contribuyente? No, no quiero. Claro. Ya no hay problema. Entonces hay muchas obligaciones, pues, como es la jubilación, que se deben ir formando obligatoriamente. Pero, y ahí viene el punto, el Estado tiene que dar algún tipo de incentivo a esos independientes en base a algún cálculo que dentro de la justicia tributaria y la equidad tributaria les permita dar. Por ejemplo, que le permita, cuando tú haces cálculo, Luis Felipe, estás hablando de un cálculo de un aporte mínimo que le permita a esa persona a partir de los 60, 65 años tener tal mínimo. Exacto. Y le quede clarísimo que va a ser Entonces, así. por ejemplo, el Estado podría garantizar una pensión mínima de cierto monto, digamos 400 soles, 500 soles, a partir de la cual, digamos, tu pensión de todas maneras va a funcionar con lo que hayas tenido de aporte. Otra vez, cada 3, 4, 5 trimestres o cuatrimestres, compensar con una cantidad de dinero, o sea, te da un pequeño bono de reconocimiento, pero Así inmediato, ¿no es cierto? Pero también te castiga, o sea, si no llegas al monto, te dice, bueno, ese bono lo perdiste por los próximos 3 o 4 años, o te castiga con una pequeña multa. Para decirlo en sencillo, quizás el reto del gobierno ahora, que probablemente todo indica que el gobierno retrocedería en esta decisión, por lo que hemos leído de sus principales voceros, es que, digamos, con el afán de cuidar ese objetivo social que tú mencionas, es mantener la obligatoriedad, pero darle un abanico de opciones al aportante, que sean una suerte de planes, así como uno tiene planes para el celular, plan A, plan B, digamos, desde el menos costoso al más costoso, tal cual. Pero que sí obliguemos a la gente a que esté tal asegurada. cual. Y manteniendo, digamos, a las AFPs como la principal, digamos, columna de este sistema, pero abriendo también a, eventualmente, compañías de fondos mutuos, compañías de seguro, etc. ¿Por qué los bancos? Eso es lo que quiero que me aclares. Porque los bancos no deben tomar lo que se llama riesgo fiduciario de manera directa. O sea, un grupo financiero bancario, y en el Perú hay varios, puede tener un banco, puede tener una compañía de fondos mutuos, una casa de bolsa, puede tener un banco de inversión, etcétera. Pero no directamente el banco tomar riesgo fiduciario, porque no debe ser así. O sea, normalmente la tendencia a nivel mundial, e incluso con los acuerdos de Basilea III, etcétera, tratan de segregar, separar el riesgo fiduciario, o sea, el riesgo de tener dinero en confianza de otras personas para una gestión tan complicada como es con la gestión de pensiones. Ahora, si el grupo financiero al cual pertenece ese banco quiere poner una AFP, una compañía de seguros o todos los sistemas en buena hora. Pero es un riesgo separado. Pues. Es un riesgo separado. Ahora, Luis Felipe, ¿por qué crees tú eres una persona que has trabajado en la Superintendencia de Banca y Seguros, conoces el manejo del sector público, ¿por qué no se ha visto esta alternativa desde hace 3 años que se viene discutiendo la nueva ley de AFPs? Porque creo que, hasta recordarás, he tenido varias veces en el programa, el debate mucho se ha centrado en el tema de las comisiones. Sí. Como si el tema de las comisiones fuera el gran albur, cuando el tema real es el tema de la rentabilidad. Exacto. Es decir, ¿cómo hacemos para que la gente tenga la mayor rentabilidad en determinado tiempo? Exacto. Pero más allá de eso, ¿por qué crees tú que el Ministerio de Economía y la Superintendencia de AFPs y de Banca no han visto estas otras opciones, digamos, que de alguna manera es contribuir a crear abanicos de alternativas para que desde el que gana poquito que hasta el que sí realmente está preocupado por su situación provisional, pues tengan... Yo creo que esto tiene que partir de una política de Estado que debe tener un principio muy simple. Toda persona debe contar con un plan de jubilación. Toda persona. Exacto, el que sea. Toda persona debe contar con un plan de jubilación. Entonces, bajo ese principio de política de Estado, hay que implementar todas aquellas que sean posibles. Habrán algunas que tendrán que ser manejadas por el Estado directamente por diversas razones. Pero el resto tratar de abrir a todo el sector privado y permitir que el sector privado
compita adecuadamente. ¿O será, Luis Felipe, que con esta licitación que se hizo con la entrada de esta nueva AFP, Sí. digamos, el modelo no les permitía ir más allá de lo que se ha ofrecido? ¿Qué crees tú? ¿Cuál ha sido el limitante? Yo creo que el problema estuvo en que hubo como una especie de bandera política el bajar la comisión y se centró todo en la comisión. Y la comisión al final, como bien dices tú, no es lo importante, porque si la rentabilidad es suficiente y el monto ahorrado es el adecuado, la persona va a contar con una jubilación moderadamente decente. Ahora, lo otro que tiene que entender la mayoría de las personas es que a nivel de con los rangos de sueldos y de salarios que hay en el Perú, incluso con buenas rentabilidades, las pensiones van a ser relativamente modestas. Así es. O sea, no puedo pretender con el nivel de ingresos promedio que tenemos en el país tener pensiones pues suizas, ¿no? No. Es imposible. Pero mira que incluso en Europa se están dictando ahora por la medidas crisis para limitar las pensiones a 1.200 euros. En todas aquellas pensiones que dependen del Estado. Hay también programas privados en Europa. Entonces yo creo que lo primero es una definición, así como toda persona tiene el derecho, digamos, constitucionalmente a tener una educación primaria y secundaria, ¿no es cierto? Toda persona debe tener algún plan de jubilación y debe ser preocupación del Estado enterarse que esa persona lo tiene o no lo tiene. Ahora, eso hay que hacerlo, digamos, con las generaciones hacia adelante, con las que tenemos acá y las hacia adelante. Habrán ciertos cortes poblacionales, probablemente a partir de 55, 60 años de edad, en que ya se puede hacer muy poco en este momento. Pero de ahí hacia abajo hay que hacer un esfuerzo enorme, porque el futuro del Perú se decide en lo bien o lo mal que hagamos respecto a las pensiones. Si nosotros dentro de 15 o 20 años hemos llegado a un sistema insostenible donde más del 50 o 60% de la población peruana no tiene nada, el costo lo pagamos todos. O sea, vamos a tener una presión tributaria brutal, ¿no es cierto? Y va a haber siempre la tentación, errónea, pero la tentación al fin y al cabo, de echarle mano a los fondos de las AFPs. O las reservas internacionales, o las reservas. La plata, con eso pago. Y no quiero poner casos de países cercanos en América Latina. Yo se lo voy a poner, Argentina, por ejemplo. Ya están arruinados. No, están arruinados. Arruinados. Y se han robado, creo que 3 veces el sistema previsional. Yo no sé si se lo han robado, pero no tienen, o sea, van a tener que convivir con una inflación llámale, la más chiquita, 15% anual, o inflaciones del 20, 25, 30%, porque la única manera de poder financiar eso va a ser en base a emitir dinero y aguar, o sea, diluir las pensiones permanentemente hasta que esos viejitos se mueran, y habrán otros que protesten y se morirán, y otros que protesten y se morirán. Pero es un drama. Así ¿no es cierto? Entonces, eso hay que evitarlo. Y hay que fijarse en las malas experiencias para no repetirlas. Ahí tienen ustedes una alternativa de Luis Felipe Arimendi, planes de ahorro previsional de distintas características, distintos rangos, pero salvaguardando la obligatoriedad, porque finalmente eso es lo que nos evita un problema social futuro. Vamos a la pausa y seguimos conversando ahora sobre el tema de la desaceleración económica con Luis Felipe Arimendi. Economía en directo.